Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy tendremos nuestra clase número 6, en la cual vamos a empezar a trabajar sobre funciones, pero inicialmente vamos a dar algunas estructuras necesarias que son el orden en los reales para poder definir lo que es el tema de funciones. Específicamente, lo que vamos a hacer hoy es definir qué es una desigualdad, cuáles son las propiedades que tienen las desigualdades. Vamos a hacer algunos ejercicios con desigualdades para posteriormente pasar a definir lo que es una función y trabajar características especiales de las funciones como son el dominio y el rango. Entonces sean nuevamente bienvenidos, demos comienzo a nuestra clase número 6. Vamos a iniciar entonces el día de hoy en la parte de funciones y orden de los reales definiendo lo que es una desigualdad. Entonces vamos a definir inicialmente qué es una desigualdad, sean x y y números reales. Vamos a utilizar dos símbolos que son menor que y mayor que, y los cuales vamos a definir a través de las siguientes afirmaciones. Cuando utilizamos el símbolo menor, este sería el símbolo menor que, entonces va a pasar lo siguiente: si decimos que el real x es menor que el real y, entonces vamos a afirmar que la diferencia entre y x es un número real positivo. Es decir, dado que x es menor que y, si yo a y le quito la cantidad x, el resultado que me va a dar es un número que es positivo. Miremos un par de números, tomemos el 5 y el 3. El 3 es menor que el número 5. Si hacemos la resta, si al 5 le quitamos el 3, el resultado nos da el real 2. Y el número 2 es un número que es positivo. Entonces vamos a decir en este caso que el 2 pertenece a los reales positivos. Entonces cuando utilizamos el símbolo menor que y decimos que x es menor que y, es porque la diferencia entre esos dos números es un real positivo. La propiedad se satisface también si ambos números son negativos. Aquí consideré dos números positivos. ¿Cómo es el número menos 4 comparado con el número menos 1? Podemos ver que el menos 1 es un número real mucho mayor al número menos 4. Por tanto, menos 4 es menor que menos 1. Vamos a mirar qué pasa con la diferencia. Si a menos 1, si al número menos 1, que es el mayor, le quitamos, es decir, le restamos el menos 4, le restamos el menos 4, el resultado vamos a ver que también nos da un número real positivo. Pues podemos mirar que menos por menos nos daría más. Entonces nos quedaría menos 1 más 4. Y el resultado que me da en hacer la operación menos 1 más 4 es igual a 3. Y 3 es un número real positivo. Recordemos entonces que cuando restamos o sumamos dos números que tienen diferente signo, colocamos el signo del numerito mayor y restamos. El 4 es el número mayor, tiene signo positivo. Si le quitamos el 1, pues el resultado nos da 3 y el 3 es un real positivo. Entonces de esa manera hemos ilustrado la desigualdad
x menor que y, vamos a ilustrar el caso para cuando tenemos el símbolo mayor o igual, mayor. En este caso, si tenemos x mayor que y, pues vamos a decir nuevamente que si a x le quitamos y, el resultado nos va a dar un real positivo. El 10 es mayor que el 6. Y podemos ver que la diferencia de 10 menos 6 nos da el real positivo 4. Entonces aquí hemos utilizado las definiciones menor igual y mayor igual, donde comparamos dos números reales, ¿sí? Dados dos números, los podemos comparar, ver quién es mayor que quién o ver quién es el menor de cualquiera de los dos. Análogamente a los signos menor igual y mayor igual, vamos a tener un par de signos que son el menor igual, x es menor o igual que y, o el símbolo x mayor o igual que y. ¿Cómo los vamos a leer y cómo los vamos a interpretar? Entonces, comencemos con el menor igual. X menor o igual que y va a significar, o vamos a tener dos posibilidades. Una posibilidad es que x sea menor que y, o también se nos puede dar el caso de que x es igual a y. Por ejemplo, nosotros podemos escribir que el 4 es menor o igual al número 5. En este caso, ¿cuál sería la igualdad que se nos está satisfaciendo en esta desigualdad? ¿Cuál sería la propiedad de estas dos que se nos está cumpliendo? Pues 4 menor que 5 o 4 igual a 5. Lo que les pregunto es, ¿cuál de las dos es verdadera? Yo puedo escribir que 4 es menor o igual que 5 porque estoy seguro que alguno de estos dos casos se da. En este caso, ¿cuál será el que se me está cumpliendo? ¿Que 4 sea menor que 5 o que 4 igual a 5? En este caso, se nos está cumpliendo que 4 es menor que 5. Entonces, se puede escribir que 4 es menor o igual que 5. Adicional a eso, también puedo escribir que 2 es menor o igual que 2. En este caso, ¿cuál de estas dos propiedades se me está cumpliendo? 2 menor que 2 o 2 igual a 2. ¿Cuál de las dos propiedades se me satisface? Si yo digo 2 menor o igual que 2, ¿cuál es totalmente cierto? Miren que se está cumpliendo que 2 es igual a 2. Esta no sería cierta, pero es válido escribir que 2 es menor o igual que 2. En algunos ejercicios pues podemos utilizar esta notación de menor o igual. Miremos un caso análogo con el mayor o igual. Puedo escribir simplemente que 6 es mayor o igual que 4. En este caso, entonces, tenemos dos posibilidades también. O que 6 es mayor que 4, o que 6 y 4 son iguales. Pues, dado que son dos números reales, pues podemos ver que se cumple la propiedad de que 6 es mayor que el número 4 y que la igualdad 6 igual a 4 es falsa, pero es válido escribir que 6 es mayor o igual que 4. Entonces, cada que tenemos la desigualdad menor o igual o mayor o igual, vamos a tener dos posibilidades y siempre una de esas dos posibilidades va a ser verdadera. Entonces, aquí tenemos la definición de lo que son desigualdades en números reales. Podemos comparar un par de números, darnos cuenta quién es el mayor, quién es el menor, y utilizando los símbolos menor igual o mayor igual, y también los signos menor y mayor. Vamos a pasar a mirar unas estructuras específicas de los números reales, ya que tenemos esta definición de desigualdad. Y es la siguiente. En los números reales, entonces, dada la desigualdad, la definición que dimos anteriormente,
Hay una propiedad que se llama la propiedad de tricotomía. ¿Qué es esta propiedad? Esta propiedad nos va a permitir a nosotros identificar, dado números reales, qué relación de desigualdad o de igualdad hay entre ellos. Es decir, si yo tengo dos números reales x y y, yo los puedo comparar y ambos reales son positivos, yo los puedo comparar. Puedo mirar utilizando el menor, los símbolos menor o la igualdad o el mayor, mirar quién de esos dos numeritos es más grande o quién es el más pequeño, o si los dos numeritos que tomé son iguales. Entonces la propiedad de tricotomía dice, si x y y son números reales, entonces solo una de las siguientes proposiciones es verdadera. Se puede dar el caso de que el numerito x sea menor que y. Si se da esta, entonces no se va a cumplir que son iguales, por la propiedad que vimos anteriormente. Si x es menor que y, pues es imposible que x sea igual que y al mismo tiempo y que x sea mayor que y. Pero se puede dar el caso de que los dos sean iguales, ¿sí? Entonces, si los dos numeritos son iguales, los otros dos casos no se pueden cumplir. Pero no necesariamente x tiene que ser menor que y, puede darse el caso de que x sea el más grande. Entonces, esta es una propiedad que me permite a mí, dado dos números reales, el 2 y el 4, me permite a mí establecer qué relación hay entre ellos de desigualdad o de igualdad. Por ejemplo, en este caso, el 2 es menor que el 4. Pero puedo tener otro par de números reales, el 7 y el 5, y los comparo. Bueno, ¿qué relación de desigualdad hay entre el 7 y el 5? Entonces podemos decir, en este caso, que el 7 es mayor que el 5. Entonces, dado que cada que nos den dos numeritos reales, los podemos comparar bajo desigualdad. Esto se conoce como la propiedad de tricotomía. Hay unas propiedades específicas que vamos a trabajar de desigualdades que les voy a anunciar a continuación. La primera es la siguiente. Si yo tengo una desigualdad A menor que B, es decir, tengo por ejemplo 3 menor que 7, ahí estamos comparando dos números reales, estamos diciendo que el 3 es menor que el 7, utilizando el símbolo menor igual, y me dicen que tome otro número positivo, mayor que 0, y que utilice ese numerito para multiplicar la desigualdad en ambos lados por ese valor. Es decir, por ejemplo, si multiplicamos esta desigualdad que tenemos acá por el número 2, si multiplicamos por 2 a ambos lados, donde el 2 es un número positivo, ¿qué pasa si yo multiplico a 3 por 2 y al 7 por 2? ¿Será que la desigualdad se mantiene? ¿Será que el resultado permanece igual? ¿O será que posiblemente la desigualdad cambie? 3 por 2 es igual a 6. Y 7 por 2 es igual a 14. Entonces miremos que en este caso la desigualdad permanece igual. Muy bien. La desigualdad nos estaría dando que 6, que es el resultado de multiplicar 3 por 2, es menor que 14, que es el resultado de multiplicar 7 por 2. Entonces, si tenemos una desigualdad y multiplicamos a ambos lados de esa desigualdad por un número que sea positivo, la desigualdad se nos tiene que mantener. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo tengo la misma desigualdad y ya no multiplico por un número positivo, sino por un número negativo? Multipliquemos en este caso ya no por 2, sino por menos 2. ¿Qué pasa si yo multiplico 3 por menos 2 y multiplico el 7 por menos 2? ¿Qué pasará con la desigualdad? ¿Qué pasará
con la desigualdad. Miremos que en este caso nos está dando que menos 6 lo vamos a comparar con el número menos 14. Recordemos que dado dos números reales, la propiedad de tricotomía me dice que yo los puedo comparar. Entonces comparemos el 6 con el menos 14. En este caso vemos que menos 6 es mayor que menos 14. Menos 6 es mayor que menos 14. Por tanto, cuando multipliquemos en una desigualdad por un número que sea negativo, la desigualdad siempre nos va a cambiar. Siempre va a cambiar. Entonces, si tenemos 3 menor que 7, multiplicamos por menos 2 a ambos lados, o por cualquier otra cantidad negativa, la desigualdad va a cambiar de sentido. Teníamos 3 menor que 7, y pasamos a una desigualdad donde menos 6 es mayor que menos 14. Es decir, hemos cambiado de desigualdad. El sentido cambió, pero en la propiedad inicial nos decían que si es un número positivo, la desigualdad va a permanecer igual, o va a permanecer constante, no va a cambiar. Entonces, esto es una propiedad que vamos a utilizar el día de hoy. Cada que tengamos una desigualdad, especialmente la segunda, y multipliquemos por un número negativo a ambos lados de esa desigualdad, la desigualdad va a cambiar, ¿sí? Entonces, si tenemos que menos 5 es mayor que menos 4, que es mayor que menos 6, ¿qué pasa si multiplicamos ahora por un número negativo a ambos lados? Normalmente uno suele multiplicar, por ejemplo, por menos 1. Suele multiplicar por menos 1. Si multiplicamos por menos 1, pues tenemos que menos 5 multiplicado por menos 1 ya va a ser menor al producto de menos 6 por menos 1. Dado que menos 5 por menos 1 nos da 5 y menos 6 por menos 1 nos da 6. Entonces es muy frecuente en las desigualdades que vamos a trabajar hoy que nos queden expresiones a ambos lados negativas y tengamos que multiplicar por un número que sea negativo. Entonces en este caso nuestras desigualdades van a cambiar. Miremos que menos 5 era mayor que menos 6, pero cuando multiplicamos por menos, cambió la desigualdad. ¿Listo? Vamos entonces ahora, dado que conocemos esta propiedad, ya la miramos para menor y también la miramos que se cumple para mayor. Adicionalmente también se cumple para menor igual y para mayor igual. Vamos a definir entonces lo siguiente. Dado que ya sabemos que es una desigualdad entre números reales, vamos a mirar unos conjuntos importantes que se llaman intervalos. Los intervalos van a ser unos conjuntos numéricos o unos subconjuntos del conjunto de los números reales, los cuales nos van a permitir a nosotros dar solución a ciertas desigualdades. Entonces vamos a mirar cuál es la estructura de esos intervalos, vamos a mirar cómo se representan esos intervalos en forma de conjunto, cómo se representan gráficamente. Entonces iniciemos con el intervalo abierto. Entonces sean dos numeritos A y B, dos numeritos reales, donde el numerito A es más pequeñito que el numerito B. Definimos el conjunto de puntos, así lo vamos a leer, el conjunto de los X que pertenecen a los reales o el conjunto de los números reales que van a satisfacer la propiedad siguiente. Son los números que van a ser más grandes que A, pero más pequeñitos que B. Ese tipo de conjunto lo vamos a conocer como el intervalo abierto. Y los extremos de ese intervalo van a ser los elementicos A y B. Normalmente se representa por A, B. Así lo vamos a representar, el intervalo abierto A, B, en notación de conjunto. Entonces va a ser los números reales que satisfacen
esta propiedad. Hagamos un pequeño ejemplo. Tomemos el intervalo 3,5. Entonces, lo que estamos buscando, o lo que vamos a definir, es cuáles son los números reales que satisfacen la propiedad de ser más grandes que 3 y más pequeñitos que 5. Entonces, definiendo esto en conjunto, pues vamos a definir el conjunto de los números reales que van a satisfacer la siguiente propiedad. Son más pequeñitos que 5 y son más grandes que 3. Eso sería el intervalo 3,5. Ilustremos algunos valores que están dentro de ese intervalo o algunos valores que satisfacen esa propiedad. Un valor que puede ser más grande que 3 y que más pequeñito que 5 puede ser el 4. Miremos que el 4 cumple esta propiedad. El 4 es un numerito más pequeñito que el 5 y a su vez es más grande que 3. Entonces el 4 es un numerito que está dentro de este intervalo, pero no es el único. Podemos tener el numerito 3.1. Muy bien, también, profe Francisco, el número 4.1. También es un número más pequeño que 5, pero más grande que 3. El número 4.9. Ya estamos muy cerquita a 5, pero es un número que no es igual a 5. 4.9 es un número muy cercano a 5, pero sigue siendo menor que 5. Entonces, estos son ejemplos de algunos numeritos que satisfacen esta propiedad. ¿Cuántos números existen? Existen infinitos números que satisfacen esta propiedad. Cualquier número que a ustedes se les ocurra que sea más pequeñito que 5 y más grande que 5. Normalmente, esto lo suelen representar, o se suele representar, en una rectica numérica, ¿sí? Una rectica numérica. Por aquí entonces vamos a tener ciertos números. Vamos a tener por ejemplo el número 3, por aquí el número 4, el número 5, por acá el número 2, y el número 6. Entonces, ¿cuáles van a ser los números que van a satisfacer nuestra propiedad en esta recta numérica? Son los numeritos que van a estar a la derecha del 3, o sea, van a ser todos los numeritos que están a la derecha del 3 y a la izquierda del 5. Entonces, son todos estos numeritos que van a estar ubicados en esta región, los que satisfacen esta propiedad. Cuando hablamos de intervalo abierto, entonces vamos a establecer la siguiente regla para identificarlos. Cuando se habla de la notación en paréntesis, vamos a identificar que es abierto. Cuando tengamos entonces intervalo y tengamos paréntesis, entonces estamos hablando de un intervalo abierto. ¿Qué significa que es abierto? Significa que no estamos tomando los extremos. No estamos tomando los extremos. Miren que yo les dije acá números más grandes que 3 y más pequeños que 5, pero nunca tomamos al 3 y al 5, porque en este intervalo entonces no vamos a tomar los extremos. En notación de intervalo se representa por paréntesis para identificar que no vamos a tomar los extremos. En notación de conjunto vamos a representarlos con los símbolos menor igual o mayor igual, menor y mayor. Y cuando sea gráficamente, normalmente se utiliza representar el intervalo abierto con unos puntos, los cuales están huecos, ¿sí? Es decir, no vamos a tomar esos puntos. Vamos a tomar números muy cercanos al 5, muy cercanos al 3, pero no vamos a tomar ni el 3 ni el 5. Eso sería entonces para nosotros lo que definimos como el intervalo abierto.
en notación de intervalo, notación de conjunto y una estructura gráfica que le vamos a dar. ¿Listo? ¿Está claro lo que sería el intervalo abierto? Vamos a pasar a mirar qué sería el intervalo cerrado. Entonces, para representar intervalos cerrados, vamos a utilizar los símbolos menor igual y mayor igual. Entonces, el intervalo cerrado va a ser el conjunto de los x en los reales que satisfacen la siguiente propiedad. X es menor que b, menor o igual que b y mayor o igual que a. Este se conoce como el intervalo de extremos a, b y se denota por a, b, pero miremos que en este caso ya tenemos corchetes. Entonces, en este caso vamos a representarlo por corchetes. Podemos tomar el intervalo 2,6 cerrado. Entonces, esto en conjunto lo vamos a definir como el conjunto de los números reales que satisfacen la propiedad de ser menores o iguales que 6 y ser mayores o iguales que 2. Miremos que cuando colocamos el menor igual, estamos diciendo que también en este intervalo vamos a tener los extremos al 2 y al 6. Entonces, algunos números que pueden estar en ese intervalo son precisamente el 2, el 3, el 4, el 5, el mismo 6, es decir, aquí sí incluimos los extremos, ¿sí? En este intervalo se incluyen los extremos. Gráficamente, a diferencia del intervalo anterior, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si ubicamos el 2 acá y ubicamos el 6 por acá, a diferencia del intervalo anterior, los extremos de este intervalo sí van a ser un puntico, pero este sí lo vamos a tomar totalmente, lo pintamos totalmente, porque vamos a indicar que los dos extremos se toman y también los números que están entre ellos dos van a satisfacer nuestra propiedad. Entonces todos los números que estén a la derecha del 2 y a la izquierda del 6, incluyendo a ellos mismos, van a ser los numeritos que pertenecen al intervalo cerrado 2,6 en este caso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Para representar que es abierto, paréntesis. Para representar que es cerrado, corchetes. Si es en conjunto, abierto, menor y mayor igual. Si es el cerrado, menor igual y mayor igual. Y si son gráficamente los diferenciamos por el puntico abierto y por el puntico cerrado para indicar entonces esa propiedad. Vamos a mirar otros intervalos, pero ya con estos que acabamos de definir es fácil identificar los otros conjuntos numéricos que les traigo. El intervalo a, b o el intervalo a, b cerrado en b, o que se lee también abierto en a, o lo que se conoce como los intervalos semiabierto a izquierda, sería en este caso, porque miremos que aquí es paréntesis en a, y semicerrado o semiabierto a la derecha, ¿sí? Entonces son conjuntos que tienen que se toma uno de los dos extremos, o se toma el izquierdo o se toma el derecho. ¿Listo? Entonces serían los intervalos semiabiertos y semicerrados. Pues uno podría definir el intervalo 2,4. Entonces cuando lo escribimos en conjunto, va a ser el conjunto de los x en los reales que satisfacen la propiedad de ser menor o igual que 4, pero mayores que 2. Esos serían entonces los numeritos o la forma como representamos este intervalo en conjunto.
Gráficamente, ¿cuál sería la definición de este ejercicio? Sería tomar el puntico en 2 abierto y tomar el puntico en 4 cerrado. Entonces este sería el intervalo semiabierto a izquierda, y el intervalo semiabierto a derecha, pues es que ya tomamos corchete al lado izquierdo en el numerito A. Estaría claro entonces este par de conjuntos, lo que sería el intervalo semiabierto, los intervalos semiabiertos, que serían entonces, digamos, el conjunto de los reales que satisfacen que 2 es menor o igual que x y menor que 4. ¿Listo? Esos serían entonces los dos intervalos que hemos definido acá. Aquí sería abierto. Adicionalmente a estos intervalos hay otros intervalos que nos van a permitir también dar solución a desigualdades. Miremos esos intervalos y qué estructura tienen. Estos intervalos que definimos inicialmente eran los elementos que estaban como en la mitad de un par de números reales. Ahora vamos a definir unos intervalos que son los siguientes. El intervalo, que lo vamos a leer de la siguiente manera: menos infinito, coma a. En este caso la a va a ser abierta, o el intervalo menos infinito, coma a, y en este caso con la a en a cerrado. ¿Qué son esos conjuntos? Entonces, el primer conjunto, en el caso abierto, lo vamos a identificar como todos los números reales que son más pequeñitos que a, o todos los números reales que son más o que están a la izquierda de a. Por ejemplo, si yo les escribo conjunto menos infinito, coma 2, les estoy indicando que son el conjunto de los números reales que satisfacen la propiedad, y la propiedad es que son más pequeños que el 2. Entonces, ¿cuántos números existen que son más pequeñitos que el real 2? ¿Cuántos números reales existen que son más pequeñitos que 2? Existen infinitos, ¿cierto? Hay muchos números que a ustedes se les pueden ocurrir que sean más pequeñitos que 2. ¿Por qué utilizamos entonces este símbolo? Este símbolo nos va a identificar, no es un número, menos infinito no es un número, o el infinito no es un número, simplemente es una representación matemática que nos permite a nosotros saber que existen infinitos números a la izquierda del 2, es decir, infinitos números que son menores que 2, y que la gran mayoría, por no decir infinitos, de esos números son negativos, ¿sí? Que tenemos a la izquierda del 2, el 0, el 1, pero a partir del 0, hacia la izquierda, vamos a encontrar infinitos números negativos. Por eso es que escribimos menos infinito como una forma de representar este conjunto. Gráficamente, pues, les voy a representar esto de la siguiente forma. Se suele escribir en una recta numérica que por acá es menos infinito, por acá está entonces el 0, el 1, que estaría el 2. Como utilizamos el intervalo, estamos utilizando paréntesis, entonces va a ser abierto, ¿sí? Entonces miremos que hay serían todos los numeritos que estarían a la izquierda del número 2, ¿sí? Entonces son todos estos numeritos que están aquí a la izquierda del 2. ¿Cuántos números son? Son infinitos. Miremos que a partir del 0, pues a partir del 0 van a haber muchos infinitos. Entonces esa es una forma, pues, de representar este conjunto. El otro intervalo, la diferencia es que cuando tomamos el corchete, pues lo único que hacemos
es cerrar el intervalo con menor o igual. Aquí cambiamos el paréntesis por corchete y aquí el puntico lo tomamos cerrado. Esa sería entonces la diferencia cuando definimos el conjunto menos infinito, 2 y menos infinito, 2 cerrado. Adicional a este conjunto existe otro, lo voy a representar acá. Si hablamos de todos los números que están a la izquierda de 2, pues también existen infinitos números que están a la derecha, ¿cierto? Yo puedo decir que hay infinitos números a la izquierda del 2, pero también puedo decir que hay infinitos números a la derecha del 2. Ese conjunto, entonces serían los conjuntos número 5. Conjunto número 5 van a ser entonces los conjuntos A, más infinito en A abierto, o el conjunto cerrado en A, más infinito. Nuevamente representamos el símbolo más infinito, que nos va a indicar que a la derecha de A van a existir infinitos números. Si tomamos nuevamente conjunto 2, más infinito, pues aquí en este caso estamos indicando el conjunto de los x en los reales que satisfacen la propiedad de ser mayores que 2, pero no incluimos el 2. Este sería entonces el conjunto 2, más infinito. Gráficamente, pues estamos diciendo que existen infinitos, que si aquí está el 2 abierto, aquí está el 2 abierto, entonces hacia la derecha van a existir infinitos números y positivos. Está claro la definición de estos conjuntos numéricos, de estos subconjuntos de los números reales, los cuales nos van a permitir a nosotros dar solución a las desigualdades que vamos a empezar a trabajar en estos momentos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los intervalos. Vamos a mirar un ejemplo. Nos piden determinar el conjunto solución de la siguiente desigualdad y expresemos el resultado como un intervalo o una unión de intervalos. ¿Sí? Las desigualdades las vamos a trabajar como si fueran unas ecuaciones. ¿Sí? Vamos a utilizar las mismas propiedades. Lo que hagamos a un lado de la desigualdad lo tenemos que hacer al otro. Por ejemplo, aquí tenemos 2x menos 4 menor que x menos 8. Normalmente en las ecuaciones lo que hacemos es dejar las variables a un lado y los números que no tienen la variable de la incógnita al otro lado cuando estamos hablando de igualdades. En las desigualdades vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a pasar las incógnitas para un lado y los números para el otro lado de la desigualdad. Entonces aquí lo que podemos hacer es que tenemos el 2x. Vamos a pasar el x al otro lado de la desigualdad, teniendo en cuenta que cuando pasamos de un lado a otro en una desigualdad, los signos van a cambiar. Entonces, si esta x está positiva, pues pasa al otro lado negativo. Aquí tenemos el menos 4. Vamos a pasarlo también para el lado derecho. Como es negativo, pues va a cambiar su signo. Entonces nos va a quedar menor que menos 8 más 4. ¿Sí? Es una desigualdad, muy bien, profe Francisco, es una desigualdad de primer grado, es una desigualdad lineal, porque el exponente de la x es 1. Entonces, de esa manera vamos a solucionar o darle la estructura a este tipo de ejercicios. Vamos a pasar las x para un lado y los números para el otro lado de la desigualdad, en el caso que sea lineal. Muy bien. Ahora, 2x menos x nos estaría dando
x menos 8 más 4, entonces nos estaría dando menos 4. Muy bien. Entonces lo que estamos buscando en este momento es cuál es el conjunto de números que satisfacen la propiedad de ser más pequeñitos que menos 4. Por ejemplo, el menos 5 es más pequeñito que menos 4, el menos 6. Existen infinitos números menores que menos 4. Entonces esto lo vamos a representar como en forma de conjunto de los x pertenecientes a los reales, tales que x es más pequeñito que menos 4, pero esto es simplemente el intervalo menos infinito, menos 4. ¿Sí? Menos infinito, menos 4. Entonces, como es menor que x menor que menos 4, tomamos el paréntesis porque no vamos a tomar el extremo. Esa sería entonces la forma de representar esta solución de esta desigualdad en términos de conjunto y en términos de intervalo. Si fuéramos a hacerlo gráficamente, pues tomamos aquí en menos 4 abierto y estarían todos los números que están a la izquierda del menos 4. Por acá estaría entonces el menos infinito y estamos hablando que son todos los números que están a la izquierda del menos 4 los que nos satisfacen esta propiedad. Está claro la forma como hemos dado solución a esta desigualdad en el caso de que la desigualdad es lineal, ¿sí? Ahí tenemos entonces la solución en forma de intervalo, en forma de conjunto y una solución gráfica. Vamos a pasar a mirar qué pasa si esa desigualdad es cuadrática, es decir, si el grado de la x, de la variable x, es 2. Vamos a mirar cuál sería el proceso de solución. Existen varios, pero vamos a mirar, en este caso, uno de ellos. Del ejemplo siguiente que les traigo, nos dicen, determine el conjunto solución de la desigualdad y exprese el resultado como un intervalo o una unión de intervalos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí miremos que la variable x tiene grado 2. Es decir, vamos a tener un polinomio cuadrático, un polinomio de grado 2. Vamos a escribir esta desigualdad de la siguiente manera. Vamos a pasar todas las expresiones, tengan x o no tengan x, es decir, sean variables con x o números, para un lado de la desigualdad. Y vamos a dejar a un lado el numerito 0. Entonces lo primero que vamos a hacer en este tipo de desigualdades es escribirla todo a un lado. El 15 está sumando, pasa a restar. Mayor o igual que 0. Entonces, lo primero que hacemos es pasar todo para un extremo de nuestra desigualdad, dejarlo como una desigualdad mayor que 0 en uno de los extremos de la desigualdad, que se note que aparece el 0. Sería el primer paso. El segundo paso sería pasar a mirar si ese polinomio que tenemos ahí es factorizable. Vamos a buscar entonces, o vamos a mirar si puedo descomponer esto como el producto de dos polinomios lineales. ¿Sí? Muy bien. Podemos factorizar este polinomio. Entonces vamos a solucionarlo de la siguiente manera. En el primer paréntesis vamos a colocar x, lo mismo que en el segundo. Los signos los vamos a manejar de la siguiente manera. El primer signo va a ser menos. El signo del primer paréntesis va a ser menos. El signo del segundo paréntesis va a ser la multiplicación de este menos por este.
sea que el segundo paréntesis va a llevar el signo más. Y lo que nos está preguntando en este polinomio grado 2 o este trinomio es que identifiquemos dos números que multiplicados nos den menos 15, pero cuando los sumemos o los restemos nos den menos 2. ¿Cuáles son esos dos números? Los números serían muy bien, los números serían el menos 5 y el 3. Siempre se acostumbra a escribir en el primer paréntesis el mayor de esos dos números. Entonces, menos 5 y 3. Entonces, ya tenemos una desigualdad que estaba cuadrática, la hemos convertido en el producto de dos expresiones que son lineales. Vamos a pasar entonces a darle solución a esa desigualdad. Existen varios métodos de solución. Uno es el cementerio, un método que pueden trabajar en clase. Yo voy a hacerlo por otro método que también permite encontrar la solución y de una manera más ágil. Vamos a tomar una recta numérica. Vamos a ubicar dentro de esa recta numérica los siguientes números. Primero, el primer paréntesis x menos 5 se hace 0 cuando la x toma el valor de ¿qué? ¿Qué valor toma la x? Cuando la x vale 5. Entonces, este se anula en 5 y el segundo paréntesis se anula en menos 3. ¿Sí? Vamos a ubicar esos numeritos en nuestra recta numérica. Entonces, a la izquierda del 0 vamos a escribir el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. A la derecha voy a escribir el 1, el 2, 3, 4, 5. Podemos tomar el 6 también. Entonces hemos ubicado una recta numérica. Vamos a identificar los dos numeritos que tenemos en nuestra desigualdad. Los números que me hacen 0 esa desigualdad son entonces el menos 5, el 5 y el menos 3. Esos dos numeritos los voy a identificar en mi recta numérica. Lo estoy haciendo acá. Pero dado que mi desigualdad es mayor o igual que 0, entonces esos punticos los voy a escribir cerrados. ¿Listo? Entonces lo único que hicimos fue, después de factorizar, identificar dónde esa factorización se hacía 0 y ubicamos nuestros punticos en forma cerrada. Lo que preguntábamos era, ¿cuándo x menos 5 se hace 0? Es decir, ¿cuál es el valor que debe tomar la x para que esta cantidad o este paréntesis sea 0? Por eso colocamos acá x igual a 5. X igual a 5 es el numerito que me hace este paréntesis 0. Y x igual a menos 3 es el numerito que me hace este segundo paréntesis 0. Esos numeritos que me hacen esos paréntesis 0 fue los que ubiqué en mi recta numérica. Dado que es mayor o igual, entonces los coloqué punteados, cerrados. Ahora, resulta y sucede que cuando yo ubico esos dos numeritos en mi recta numérica, esto me divide la recta numérica en varias regiones. ¿En cuáles regiones? Miren, me divide la recta numérica en los números que están a la izquierda del 3, del menos 3, a los números que están entre menos 3 y 5, y a los números que están a la derecha del 6. Es decir, esto me hace una división de la recta numérica en 3 regiones. Resulta y sucede que vamos a mirar cuáles son los signos que toma esta desigualdad en cada una de estas 3 regiones. La primera región que podríamos considerar es la región a la izquierda del menos 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un numerito que esté en esa región y lo vamos a representar y lo vamos a reemplazar en nuestra desigualdad, y nos vamos a dar cuenta
si el signo que nos da es positivo, si coincide con lo que nos están pidiendo, o si es negativo. ¿Listo? Entonces, podemos entonces utilizar el menos 4. Entonces podemos utilizar la región. La primera región que podemos utilizar son los números x, los reales, más pequeñitos que el menos 3. Un número que esté ahí que me sirve es el x igual a menos 4. Ese menos 4 lo vamos a reemplazar en nuestra desigualdad. Entonces nos va a quedar menos 4 menos 5 por menos 4 más 3. Les pregunto, ¿el resultado que nos da este producto es positivo o es negativo? No me interesa tanto el valor numérico, me interesa es el signo que está tomando este producto, porque es un número que está a la derecha del 3. ¿Será positivo? Vamos a mirar, me daría menos 9 por menos 1. Sí, muy bien. El resultado me está dando positivo. Entonces miremos que a la derecha del menos 3 nos está dando cantidades positivas. Entonces, con un solo numerito que tomemos, no me interesa tanto el resultado, me interesa es el signo que me dé. Pues aquí nos está dando más 9, pero yo no me fijo en el resultado numérico, sino en el signo. Entonces, si tomamos el menos 4, nos dimos cuenta que el producto nos dio positivo. Si toman el menos 5, el menos 6, se van a dar cuenta que el resultado vuelve y les da positivo. Entonces, a la izquierda del 3, llenamos esa región con los signos más. Lo que nos está indicando es que esta desigualdad en esta región da solución positiva. Por eso es que colocamos estos signos más a la izquierda del menos 3. Vamos para una región 2. ¿Cuál sería nuestra región 2? Pues una región 2 serían los numeritos que están entre el menos 3 y el 5, es decir, los que están acá. Por ejemplo, un numerito que satisfaga la propiedad de ser más grande que menos 3 y más pequeñito que 5, puede ser ¿cuál? Uno que les parezca más sencillo de reemplazar, el más sencillo. Y no nos vamos a fijar en el resultado, sino en el signo. El 0, ¿cierto? Miremos que el 0, muy bien, está acá. El 0 está aquí entre estos dos numeritos. Reemplacemos el 0. Si reemplazamos el 0, entonces nos daría 0 menos 5 por 0 más 3. Ese resultado me da positivo o negativo. Me daría menos 5 por 3, me daría menos 15, ¿cierto? Pero estamos interesados en nuestro signo. Va a pasar lo mismo si reemplazan el 1, el menos 1, el menos 2. Cualquiera de estos números que estén acá, en esta expresión, siempre les va a dar signo negativo. Por tanto, el signo que vamos a colocar en la mitad en esta región va a ser el signo menos. Por eso llenamos nuestra línea recta de signos menos entre esas dos regiones. Ahora, pasemos a una región 3. Una región 3 sería utilizar el número 6, ¿cierto? Es decir, vamos a utilizar los numeritos que están a la derecha del 5. Un numerito que me dé, utilizando un numerito en esa región, puede ser el número 6. Entonces, en una región 3, vamos a tomar los números mayores que 5, tomamos el x igual a 6 y se van a dar cuenta que cuando hacen la resta 6 menos 5 por 6 más 3, resultado nos va a dar 18, positivo. Entonces a la derecha del 5 vamos a llenar esta expresión de puros signos más. Entonces miren que es un procedimiento que permite darle solución a la desigualdad con tan solo evaluar algunos números en las regiones que nos ha dado nuestro problema. Nuestro problema nos está pidiendo
la solución mayor que 0, es decir, donde me dio positivo. Y donde me dio positivo son las regiones que yo llené de más. Entonces, vemos que a la izquierda del menos 3 siempre me da positivo. Entonces, esa región sería la región menos infinito, menos 3. Esa sería la región donde me está dando positivo. ¿Está correcto lo que escribí? Da 9. Bueno, sí. Aquí no nos interesaba la... Pero está bien el signo, ¿cierto? Muy bien, sería cerrado. Aquí no es abierto, aquí sería cerrado. Entonces aquí lo tomamos cerrado porque el 3 también hace parte de la desigualdad. Y la otra solución que tenemos es a partir del 5 hasta más infinito. Entonces tenemos que me dio positivo entre menos infinito menos 3 y 5 más infinito. La solución, miremos que aquí nos decían como un intervalo o una unión de intervalos. ¿Cuál sería la solución? Sería unir el intervalo menos infinito, menos 3, unido con el intervalo más 5 más infinito. Muy bien, profes. Esa sería entonces la solución de esa desigualdad. Vamos a mirar la estructura de lo que se llaman funciones. Vamos a practicar un poquito lo de dominios en esas funciones. Pero queda claro esta parte. Repito, hay muchos métodos de solucionar desigualdades. Pueden compartir en clase otros métodos como el cementerio. También es un método muy análogo a este, pero este me parece un poco más directo sin tener que hacer tantas gráficas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar qué sería la definición de una función. Una función de A en B es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de un conjunto A un único, que esto es importante, un único elemento y de B. Vamos a representarlo de la siguiente manera: una función de A en B, donde tomamos un elemento que va a estar en A, el resultado va a llegar hasta el conjunto B y lo vamos a representar por f de x. En esta función vamos a decir que A es el conjunto, que se llama el dominio de la función. Un subconjunto de B, donde van a llegar los elementos, va a ser el conjunto de las imágenes del conjunto A y lo vamos a llamar nosotros el rango de la función. Entonces vamos a representarles esta definición, voy a mostrarles quién es A, quién es B, para que miren cómo sería entonces la definición de una función. Tomemos acá un par de conjuntos A, otro conjunto B. Vamos a decir entonces una función es una correspondencia, entonces vamos a hacer una relación, o vamos a relacionar estos dos conjuntos, el conjunto A con el conjunto B. Digamos que el conjunto A tiene los elementos o los números 1, 2, 3, que el conjunto B tiene los números 4, 5 y 6. Entonces, una función va a ser para nosotros una correspondencia entre los elementos de este conjuntico A y los elementos del conjuntico B, teniendo en cuenta que a cada elemento del conjunto A solamente le podemos asignar uno del conjunto B. Es decir, podemos relacionar los siguientes elementos. Podemos relacionar el 1 con el 4, el 2 con el 5 y podemos relacionar el 3 sea con el 6 o sea con el 5. Miremos que aquí se está cumpliendo la definición que les acabo de dar.
Es una correspondencia, estamos relacionando elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Al 1 estamos mandando el 4, al 2, al 5 y al 3 en el 5. Adicionalmente nos decían que cada elemento de A solamente se puede relacionar con uno del conjunto B. Por tanto, ni el 1, ni el 2, ni el 3 se pueden relacionar con otro adicional o diferente a los elementos con los que se están relacionando. Por ejemplo, el 1 se está relacionando con el 4, no se podría relacionar al mismo tiempo con el 5, solamente es con 1. Entonces, esto es una relación entre conjuntos, elementos del conjunto A y elementos del conjunto B. Al conjunto A se le suele llamar dominio de f o de la función. O sea, son los elementos que voy a tomar yo para relacionarlos con los elementos de B. Miremos que si le damos como un orden a la relación, estamos partiendo del conjunto A y estamos llegando al conjunto B. Entonces, este sería el conjunto como de partida, este sería como el conjunto de llegada. El rango, lo que vamos a llamar nosotros el rango, es un subconjunto de B. Es el subconjunto que contiene los elementos en B que se están relacionando con algún elemento del conjunto A. Miremos que en el conjunto B hay un elementico, que es el 6, que no se está relacionando con nadie del conjunto A. Entonces, el rango serían solamente aquellos elementos que se están relacionando con los elementos del conjunto A. Entonces, el rango, en este caso, vamos a decir nosotros, que es el conjunto formado, o que son los elementos 4 y 5. Las funciones son una especie de relación, aunque vamos a mirar que son ciertas relaciones con algunas características. Entonces, el rango sería los elementos de llegada. Voy a definirles un par de funciones que cumplen esta propiedad y voy a definirles también otras que no satisfacen la propiedad de ser funciones. Miremos los siguientes ejemplos. Entonces aquí tenemos A, es el conjunto, el dominio de F, son los elementos de salida, o sea, todo A, conjunto 1, 2, 3. El rango serían los elementos de llegada y me sobra el 6. Miremos un par de ejemplos acá, donde vamos a representar algo que es función y algo que no es función. Y vamos a identificar quién es el dominio y quién es el rango. Tomemos acá entonces los conjuntos A, B, tomemos el conjunto A, tomemos el conjunto B, el conjunto A y el conjunto B. Vamos a establecer, vamos a escribir los mismos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, y voy a representarles algunas que son funciones y otras que no. Miremos esta función que les acabé de representar acá. Llamémosla la función f. Miremos a que cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Al 1 lo estamos mandando en el 4, al 2 en el 5 y al 3 en el 6. Miremos que todos los del conjunto A están relacionados con todos los del conjunto B. Que no hay un elemento en A que esté relacionado con más de un elemento en el conjunto B. Entonces, ahí tenemos una regla de correspondencia, ahí tenemos una función. Voy a ilustrarles dos casos en los cuales no tenemos función. Por ejemplo, si tomamos el 1 con el 4, el 2 con el 5 y el 2 con el 6. Vamos a mirar que esta relación falla en dos cosas. Primero, para que sea función, todos los elementos del conjunto de salida deben estar relacionados
con los elementos del conjunto de llegada. Aquí el 3 no está relacionado, entonces ya por eso falla, porque se está relacionando, no se está relacionando con ninguno del conjunto B. Y lo segundo en que falla esta definición de función es que el 2 se está relacionando con más de 2 elementos y la condición es que sea solamente con uno. Entonces, deben ser todos los de A relacionados con al menos uno de B. Otro ejemplo que podríamos decir que no es función es el siguiente. En este caso dice en este caso definamos el 3 con el 5 y el 3 con el 6. En este caso, aunque todos los elementos de A están relacionados con todos los elementos del conjunto B, vemos que el 3 está relacionándose con el 5 y con el 6, lo cual no va a ser permitido en este caso. La única que tendríamos que es función sería esta función de acá, el primer caso. Las otras serían simplemente relaciones entre conjuntos, pero no serían funciones. Entonces, el dominio de la función, de la primera función que la acabé de ilustrar, es los elementos 1, 2 y el 3, mientras que el rango sería el 4, el 5 y el 6. Estos otros casos serían algo que no vamos a tomar nosotros como función. En el día de hoy, pues entonces lo que planeábamos era definir una función, pasar a calcular dominios y rangos de algunas funciones.